buenos días. Estamos en contacto directo. Estos son nuestros invitados. Hoy en contacto directo, Paco Moncayo, ex candidato presidencial de Acuerdo Nacional por el Cambio, que agrupó a IDE, Pachacutic y Unidad Popular. El diálogo y el frente anticorrupción propuesto por el presidente Lenín Moreno y la propuesta de Paco Moncayo en campaña para ciudadanizar la lucha anticorrupción. La lista de Odebrecht y la iniciativa del procurador brasileño nombrado por la expresidenta Dilma Rousseff para mantener el secretismo. También Paul Almeida, secretario general del Partido Comunista Ecuatoriano. Congreso Nacional Comunista apoya la apertura al diálogo para radicalizar la revolución. ¿Es el mismo diálogo de doble vía propuesto? Lo analizaremos. Y Stalin Raza, jurista. El mensaje presidencial de la lucha contra la corrupción y la necesidad de fortalecer la independencia de la función judicial. Necesarias reformas legales. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En contacto directo. En la primera vuelta presidencial, donde el candidato de Alianza País no logró mayoría absoluta, fue tema dominante la lucha contra la corrupción. Paco Moncayo, ex candidato presidencial de Izquierda Democrática, Pachacutic y Unidad Popular, en el debate presidencial señaló lo siguiente. Veamos. Recuperar las instituciones democráticas, que haya pesos y contrapesos, que fiscalice la Asamblea y hayan jueces independientes. Hay que liberarle al periodismo de juicios y persecución, devolverle a la sociedad civil su capacidad de observar a sus autoridades. Por lo mismo, tenemos que superar la función de participación ciudadana y control social que simplemente ha estatizado la participación ciudadana. Yo propongo la creación de la Comisión Cívica Anticorrupción, como lo hice en Quito, los observatorios y las veedurías ciudadanas. Paco Moncayo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, qué gusto estar con usted, un saludo a la audiencia. Igualmente. Un saludo a todos los niños del mundo y del Ecuador este día que es dedicado a ellos. La propuesta del presidente Lenín Moreno de un frente anticorrupción termina con la estatización de la participación ciudadana. No, la verdad es que es muy importante lo que ha dicho el presidente Lenín Moreno en cuanto a colocar como prioridad de su gobierno el combate a la corrupción. La corrupción denigra cualquier propuesta política, denigra cualquier ideología, destruye las bases fundamentales de credibilidad que son necesarias para que haya una gobernabilidad democrática adecuada. Cuando comencé mi vida política, la primera propuesta de ley que hice como diputado nacional fue crear una ley para combatir a la corrupción. Con esa propuesta mía fue que se creó la primera Comisión Cívica Anticorrupción. Cuando fui alcalde, logré también que el Consejo cree una Comisión Cívica Anticorrupción absolutamente independiente de la autoridad. Simón Espinosa presidió esta comisión y debo recordarle que en el primer encuentro con él, lo que le dije, el primer revisado, el primer controlado tiene que ser el alcalde y su familia, los concejales y sus familias. Una comisión que no tenía ninguna vinculación con la municipalidad, como la anterior no tenía ninguna vinculación con el gobierno. Yo creo que ese es un buen camino, porque no puede haber una comisión anticorrupción de la oposición ni una comisión anticorrupción gobiernista. Ambas estarían deformadas por elementos subjetivos que no permitirían una visión clara de lo que sucede en este campo. Además, teniendo en cuenta que una comisión anticorrupción no es para perseguir, sí lo es, pero no solo es eso, también es para prevenir, para educar, para hacer campañas, para combatir desde la sociedad misma, para que sea repugnante ante la sociedad el hecho corrupto. Por el momento la situación continúa igual. Hoy terminó el sigilo impuesto por el Supremo Tribunal de Justicia del Brasil sobre la entrega de las pruebas
de los sobornos a funcionarios públicos de 12 países, entre ellos el Ecuador. Pero el Procurador General del Brasil, Rodrigo Janot, que fue designado en 2013 por la expresidenta Dilma Rousseff, también procesada por corrupción en el caso Petrobras Odebrecht, ha solicitado al Supremo Tribunal mantener ese sigilo, según se puede apreciar en la carta que aparece en sus pantallas, dirigida al Procurador de Chile. El fiscal general del Ecuador, Carlos Baca, ha aceptado esta iniciativa de Janot. ¿Es esto correcto o una movida política de protección a gobiernos en los que tenía influencia el expresidente Lula, ahora procesado también por corrupción en el caso Odebrecht? Me parece que no solamente es inconveniente, sino que es imposible de aplicar, porque, mire, Alfredo, si es que hay ya indicios de cometimiento de graves delitos o presunción de graves delitos en estos aspectos de contratación pública, en fin, tienen que seguirse los procesos, y los procesos no pueden ser secretos. Usted ha observado como en otros países ya están yendo presos los presuntos autores o actores en estos cometimientos de presuntos delitos. De manera que no puede estar en secreto. Si es que el fiscal conoce a ciencia cierta que un funcionario o exfuncionario participó en un proceso de corrupción, tendrá que seguir los procedimientos legales ecuatorianos y tendrá que conocerse quiénes son y tendrán que ser procesos abiertos al público, juicios abiertos al público, de manera que y más que no nada me parece tomar medidas conveniente. cautelares, porque si dicen que el proceso de corroboración de las pruebas que ya han recibido va a durar no se sabe cuánto tiempo, después de ese tiempo no va a estar nadie en el Ecuador de los que están involucrados, pues, está clarísimo. No, ¿no? y lo que es peor, Alfredo, ¿qué legitimidad va a tener el gobierno saliente? ¿Cómo va a poder actuar el gobierno entrante si vamos a tener esta pesada carga de 35 millones que no sabemos quién se llevó? Todavía más cuando ya hay evidencias, hay hechos que están comprobados, hay juicios que están en marcha de actos de corrupción cometidos durante el gobierno del señor presidente Correa, que esperemos tengan un final acorde con lo que la justicia manda, pero no podemos estar con esta idea en la conciencia de que se llevaron 35, 36 millones de dólares y no sabemos quiénes y dónde están en el actual gobierno todavía en funciones. ¿Qué ha pasado con eso? Necesitamos transparencia, necesitamos un baño de verdad. Lenín Moreno necesita iniciar su proyecto político, su periodo de gobierno, teniendo las cosas claras y pudiendo trabajar también él con absoluta tranquilidad y confianza en quienes le rodean. Usted en su propuesta de campaña señala la necesidad de restituir el equilibrio de las funciones del Estado. El presidente Lenín Moreno ha ofrecido respetar la independencia de las funciones y ha suprimido las sabatinas desde cuya tarima se dictaba a viva voz instrucciones precisas a las funciones de control judicial y electoral. ¿Es esto suficiente o la cirugía mayor que ofreció Lenín Moreno se está quedando en la piel, como se aprecia en el caso Odebrecht? Las declaraciones de Lenín Moreno han sido positivas, han traído un respiro a la sociedad ecuatoriana, nos han creado esperanzas de que las cosas van a cambiar. Espero que así sea, pero por supuesto hay que entender que Lenín Moreno está recibiendo una pesada herencia de un país en crisis económica, con compromisos difíciles de poder enfrentar. Hay que entender también que Lenín Moreno está gobernando con un equipo en gran medida parte del correísmo. Entonces hay que esperar y darle tiempo para que estos muy buenos deseos, para que esta apertura, para que estas manos extendidas, para que su propia forma de ser, que todos la conocemos, pueda expresarse en un proyecto propio, en un proyecto que tenga fundamentos partidarios y no personalistas, en un proyecto que nos saque de la crisis y que nos permita a los ecuatorianos vivir en paz, con relaciones armónicas entre todos y todas, porque un proyecto de país no es un proyecto de una persona, no es un proyecto de un partido, tiene que ser un proyecto que se lo pueda hacer apropiar al país entero para empujar al
país pues a salir de la crisis en la que estamos. Por eso precisamente Lenín Moreno apela a la cooperación de Naciones Unidas, como se ha hecho en Guatemala con mucho éxito, para formar un frente anticorrupción. Pero las Naciones Unidas tienen que cooperar con un frente ciudadano anticorrupción, donde también haya una participación de las funciones del Estado involucradas y de la Asamblea, única función cuyos integrantes son todos elegidos por el pueblo. A su juicio, ¿cómo se debería constituir ese frente anticorrupción para que no esté sesgado o inclinado hacia ningún lado? El primer frente anticorrupción tiene que ser, sin duda, el institucional. Si tenemos una Contraloría seria, eficiente, no partidizada, que no convierta el control en un mecanismo de persecución para los que no estén en la línea del régimen, si tenemos jueces imparciales, si tenemos un fiscal que actúe dentro del marco de la ley, si tenemos una asamblea que fiscalice, entendiendo que una asamblea con mayoría de un partido a quienes más debe fiscalizar es a los propios, porque si roba a alguien que es del partido de uno, está denigrando a todo el proyecto político. Yo no entiendo cómo estas comisiones se conviertan en comisiones de archivo, cuando lo más digno, decente de un partido, de un movimiento, es purificarse a sí mismo, sanearse a sí mismo, de manera que primero... Además que no son ellos los que roban, sino que son otros. Generalmente, pero por supuesto, claro. Pero por supuesto, porque se sienten respaldados, protegidos por la estructura. Entonces se convierte la corrupción en institucional y eso es lo peor que puede pasarle a un partido que esté en gobierno y a un país entero. De manera que lo que tenemos que estar vigilantes primero es a que funcione bien la estructura jurídica encargada de combatir la corrupción. Segundo, la participación ciudadana implica el control de la ciudadanía al poder. El poder no se autocontrola, no se controla a sí mismo. Por eso es que una comisión anticorrupción no puede ser ni gobiernista ni antigobiernista. No puede usted hacer una comisión anticorrupción, Alfredo, con funcionarios o exfuncionarios de un gobierno que debe ser analizado en sus comportamientos, en sus procedimientos. Yo creo que como se hizo la primera comisión anticorrupción, que realmente representaba a universidades, representaba a sectores de la sociedad, fue un buen mecanismo, funcionó bien. En la municipalidad, nuestra comisión anticorrupción Quito Honesto funcionó muy bien, porque no tenía vinculación con Paco Moncayo, con la izquierda democrática, con los partidos que apoyaron siempre mi alcaldía, de manera que hay que buscar esto, una comisión cívica anticorrupción que no esté ni con la oposición ni contra el gobierno, por supuesto, pero tampoco a favor. Eso es lo que se debe buscar y creo que en ese sentido hay que tomar una medida correctiva a las decisiones últimas. Paco Moncayo es candidato presidencial por la izquierda democrática, Pachacutic y Unidad Popular. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Enseguida volvemos. En instantes, Paul Almeida, secretario general del Partido Comunista Ecuatoriano. Congreso Nacional del Partido Comunista resuelve apoyar el diálogo para radicalizar la revolución ciudadana. ¿Ese es el propósito del presidente Lenín Moreno? Ya regresamos. El Partido Comunista Ecuatoriano, en su segundo Congreso Nacional de mayo 6 y 7, entre otras cosas, resolvió continuar en la línea de apoyo crítico a la profundización y radicalización de la revolución ciudadana, ser garante del cumplimiento del plan de gobierno presentado por Alianza País ante el Consejo Nacional Electoral, así como de la misión Toda una Vida y, prioritariamente, redistribución de la riqueza, construcción del poder popular y desarrollo de las herramientas de participación ciudadana. Está con nosotros Paul Almeida, vocero del Partido Comunista del Ecuador. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, buenos días. El presidente Lenín Moreno en su discurso de posesión anunció que su ideología es el Ecuador y que de la era de la confrontación se le pasará a la era del diálogo. ¿Este postulado afecta a la radicalización de la revolución o es solo una movida táctica
para recuperar penetración en la ciudadanía? Bueno, desde el partido creemos y consideramos que es necesario avanzar a una alianza que nos permita hacer un pacto productivo para la industrialización y para la calidad de un empleo digno para todos y todas. Esto amerita un diálogo con todos los sectores, pero no un diálogo enfocado o encaminado a cualquier cosa. Es un diálogo para poder avanzar realmente a la construcción de ese plan de gobierno que está aprobado en el CNE y que es el plan de gobierno por el cual votó la ciudadanía. En este caso, todos los que quieran dialogar, todas las organizaciones, todos los sectores empresariales, productivos, sociales, ciudadanos, etcétera, podemos participar en medida de que apuntemos a los mismos objetivos nacionales. Ahora, en efecto, respecto al diálogo, la resolución del partido es aceptarlo, el Partido Comunista, y tomar la mano extendida del compañero Lenín Moreno para la consolidación de la revolución, como usted lo ha explicado. Por eso le preguntaba si es un movimiento táctico, porque el presidente ha dicho que es de doble vía, para escuchar y ceder posiciones. Entonces siempre la incógnita es ceder posiciones, porque el diálogo que a veces instauraba antes Alianza País pues era un diálogo de una vía para convencer a los demás de sus postulados y nada más, ¿no? Creo que a veces más bien quienes se han pretendido dialogantes o dialogadores son los que han pretendido imponer agendas por las cuales no votó el pueblo ecuatoriano. Insisto, cuando nosotros convocamos y cuando nosotros quienes respaldamos este proyecto político, convocamos el diálogo, lo hacemos con el objeto de garantizar los objetivos que se construyeron y se plantearon en un programa de gobierno. Ese programa de gobierno puede tener una serie de matices y yo creo que en la composición del gabinete del compañero Lenín uno ve que ya hay una participación de distintos sectores políticos, sociales y empresariales para ver si todos podemos poner el hombro para avanzar a este pacto por la producción y por el empleo. Ahora, así como se plantean consejos consultivos tributarios, el Partido Comunista está planteando la necesidad de que exista un consejo consultivo político y social, donde las organizaciones que respaldamos este proyecto político, más allá de la coyuntura, que lo respaldamos desde hace 10 años y que planteamos su profundización y avance más rápido, digamos, y consolidando las conquistas que se han tenido, podamos hacer aportes, podamos tener un nivel, si no de cogobierno, sí un espacio donde podamos ser consultados y podamos hacer más viables las propuestas políticas, sociales y económicas que venimos construyendo con las organizaciones. Ahora, defender la Constitución y sus postulados en derechos y garantías para los ciudadanos, pueblos, nacionalidades y sectores de atención prioritaria es otra de las resoluciones del Congreso. ¿Están de acuerdo con los 177 pedidos de amnistía y 20 de indulto de la CONAIE relacionados con protestas sociales ocurridas desde el 2008? Primero, el indulto le corresponde, la amnistía, que es lo que están solicitando, le corresponde a la Asamblea. El indulto que le correspondería al presidente, en este caso tiene que hacerse alguien que esté juzgado y que esté sentenciado. De los 170 y pico resulta que no hay sentenciados, que hay causas que se están investigando, hay algunas que no pueden ser indultados porque son acusaciones de asesinato o cosas que la Constitución no lo permite. Hay que saber y tenemos que decirle a los ciudadanos, en nuestro país la justicia no persigue personas, persigue delitos y cuando esos delitos se han consolidado, se han consumado, tienen que ser sancionados. Creemos nosotros que en términos de lo que es la protesta social y las formas de hacer, digamos, acciones que puedan presionar, no solo al gobierno nacional, también a los gobiernos locales para exigir derechos o la consecución de mejores políticas públicas, es necesario que se garantice el derecho a la protesta. Es posible que tengamos que pensar de manera colectiva en una reforma al COIP, porque sí creemos que existen penas que son un poco exageradas y que la aplicación de la justicia tiene que ser mucho más eficiente y eso, justa, tiene que ser absolutamente justa. Y ese que usted señala es el problema fundamental, de manera diferente. Las disposiciones del COIP, porque como usted bien señalaba, la mayoría de los procesos son procesos inconclusos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que políticamente un proceso judicial inconcluso es como tenerlo colgado de los pulgares a alguien, porque no termina nunca y entonces el pobre está inmovilizado durante años, lo cual significa que si protestan, que es por protestas sociales,
al que se estén movilizando no es a ese ciudadano, a ese indígena o trabajador o estudiante, sino a la protesta social, ¿no? O sea que usted cree que hubiera que revisar el Código Integral Penal al respecto. La justicia tiene sus tiempos, tiene sus plazos, tenemos que exigir no solo por este tema, sino por lo que implica todo un sistema de justicia, que se puedan garantizar procesos mucho más ágiles, rápidos y que sean o que tengan, digamos, todas las aristas, todas las versiones y todas las visiones para efectivamente identificar si hubo o no hubo delito. Independientemente de los procesos, es necesario hacer una reforma al COI para orientar la política punitiva de otra manera. Pero, por ejemplo, respecto a la celeridad de la justicia, ahorita en el caso Odebrecht, el Tribunal Supremo del Brasil le ha entregado pruebas, o sea, los números de las cuentas, las cantidades, los contratos, los nombres de las personas que recibieron los sobornos de Odebrecht en la década pasada. Y el fiscal anuncia que va a hacer una investigación y que esa investigación es sobre crímenes muy graves, lo ha dicho textualmente en su boletín de prensa, pero no se sabe cuánto va a funcionar. Y entre tanto, ¿cuál fue la experiencia en el caso de la red de corrupción Petroecuador? De que Carlos Pareja huyó y no pasó nada, simplemente huyó. Lo siguen procesando, pero él ya no está aquí. ¿Qué va a pasar entonces en el caso de Brecht? En este mismo espacio, cuando se dio el caso de Carlos Pareja, nosotros fuimos una de las primeras organizaciones en sancionar, digamos, públicamente, decir que tenía que actuar la Fiscalía de manera mucho más oportuna. Ahora es importante que dentro de este diálogo también sepamos los ciudadanos y las organizaciones que tenemos un rol importante para luchar contra la corrupción, no solo el caso de Odebrecht, sino todo lo que tiene que ver con la corrupción desde las cosas más básicas del servicio público, pero también qué es lo que pasa en la corrupción en los ámbitos privados. Porque cuando hay quienes reciben una coima, también hay los coimadores. ¿Y quiénes son ellos? Y a veces se habla mucho del funcionario público, pero no se ve quiénes son los que generan también la corrupción. No, pues eso es un delito de copulación, es como un adulterio, o sea, son dos partes, no hay nada que hacer, o sea que no es solo uno. Ahora, pasando a otro tema. Pero muchas veces mediáticamente se habla solo de quien recibe la coima y no de quienes generan o quienes inician el acto de corrupción. Bueno, algunos hacen eso, algunos interesados seguramente. Así es, como usted lo dice. De las 11 resoluciones del Congreso Comunista, 6 son de contenido internacional de apoyo a la UNASUR, a Alba CELAC, el pueblo saharaui, Palestina, la salida al mar de Bolivia, a la constituyente del presidente Maduro y a los acuerdos con las FARC. Mientras Lenín Moreno enfatizó que su ideología es el Ecuador y que mejorará las relaciones con Estados Unidos. En el caso de Venezuela, por ejemplo, aceptando que existe una conspiración internacional contra Maduro, ¿se justifica la brutal represión que ejerce Maduro contra el pueblo venezolano? La brutal represión que se hace con chorros de agua y gases lacrimógenos. No, 50 muertos. Si usted conoce de esos 50 muertos, apenas 3 de los casos están siendo investigados porque posiblemente tuvo que ver un exceso de las fuerzas policiales o de las fuerzas estatales. El resto de asesinados, el resto de personas que han fallecido en los conflictos son gente, muchos de ellos chavistas, que han sido víctimas de la violencia opositora, de una violencia opositora que es absolutamente terrorista. Por ejemplo, hay 9 personas que fallecieron electrocutadas mientras intentaban saquear algunas de las tiendas. Eso no es, pues, para nada el reflejo de una represión estatal. Recuerde que el compañero Nicolás Maduro ha dicho que está prohibido la utilización de armas de fuego en las, que sean utilizadas por la policía para contener el tema de las manifestaciones. Por otro lado, cuando Nicolás Maduro ha convocado a la paz mediante un proceso constituyente, usted observa una oposición que decide no participar siquiera de las elecciones, cuando elecciones es lo que estaban solicitando. Pero son elecciones indirectas, no es una elección directa de asambleístas constituyentes, es una elección indirecta como se acostumbraba en la época de los senadores funcionales aquí en el Ecuador, por ejemplo. Está equivocado, Alfredo. Tiene 2 formas de elección. Tiene la mitad de los asambleístas que se eligen de manera territorial y la otra mitad, digamos, funcionales, como usted dice, se estilaba antes aquí en el Ecuador. Esos asambleístas funcionales son apenas la mitad y provienen de varios sectores que igual son electos con votación universal
y secreta, y todo el mundo puede candidatizarse. Ahora van a elegir ellos representantes de la juventud, de las misiones, de los sectores campesinos, de los trabajadores, y que me parece que más bien eso es un avance, el reconocimiento en materia social. Justamente en América Latina y en el Ecuador hace falta construir un sistema de poder popular y de participación ciudadana que le dé a cada sector de la sociedad un peso político importante, no solo desde lo declarativo, sino donde podamos avanzar realmente a una construcción conjunta de un sistema donde todas las fuerzas, donde todas las ideas, donde todas las iniciativas puedan ser valoradas. Estas son las posiciones del Partido Comunista Ecuatoriano. Pablo Almeida, gracias por tu participación en Contacto Directo. Muchísimas gracias, Alfredo. Ya volvemos. En breve, Stalin Raza, jurista, el mensaje presidencial de la lucha contra la corrupción y la necesidad de fortalecer la independencia de la función judicial, necesarias reformas legales. Ya regresamos. En el discurso de asunción del mando presidencial hubo referencias precisas acerca de la lucha anticorrupción y la independencia de las funciones del Estado. Pero también hubo omisiones acerca del fortalecimiento de una justicia independiente como eje de esa lucha. Stalin Raza, jurista, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias por la entrevista. La cooperación de Naciones Unidas en la lucha anticorrupción puede ser idónea y funcionar sin reformas a las competencias de la Corte Constitucional y del Consejo de la Judicatura. Sí, la participación de la Comisión de Naciones Unidas podría ser posible sin esas reformas, pero lo que no podría ser posible es, por ejemplo, que la Comisión de las Naciones Unidas pueda acceder a la información que se va a procesar en la Fiscalía General del Estado del caso de Brecht, porque como todos sabemos, esa información va a llegar bajo reserva y se tiene que mantener dentro de la indagación previa bajo reserva. Entonces, si no se promueve algún dispositivo normativo que le permita acceder a esa comisión y también al Frente Ciudadano e Institucional que se está conformando para la lucha contra la corrupción y que ha sido anunciado por el presidente Moreno, entonces no va a ser posible que esas dos comisiones accedan a esa información. ¿Y qué le vamos a decir a esa comisión? Estamos con la documentación en reserva porque eso nos ordena el Código Orgánico Integral Penal y además porque es un compromiso que se ha adquirido con la Procuraduría General de Brasil. A ver, pero eso de la reserva es respecto a la investigación que hagan los operadores judiciales. Pero eso no significa que una reserva implica que no se sepa a quién se está procesando, a quién se está investigando, que no se sepa a qué contrato se refiere, que no se sepa, por ejemplo, si hay o no medidas cautelares, puesto que en el caso de Capaya, por ejemplo, se tomaron medidas cautelares extemporáneamente después de que la comisión del Congreso se sabía que había una compañía que se llamaba Capaya, Carlos Pareja, Januseli, y resulta que nadie sabía quién era Capaya hasta que se mandó a cambiar. Sí, bueno, hay que organizar un mecanismo y un dispositivo normativo y también interinstitucional que permita a estas dos comisiones, si se llega a ser efectiva la participación de las Naciones Unidas y si se llega a ser efectivo el funcionamiento de este frente interinstitucional que se va a conformar, para que accedan a esa información. Lo que es verdad es que la información que se produzca por parte de las investigaciones de la Fiscalía y la información que llegue a través de la asistencia penal internacional que venga trayendo el equipo de la Fiscalía va a estar sometido a la reserva. Y todas esas actuaciones van a estar sometidas a la reserva de la indagación previa. Esto no quiere decir bajo ningún concepto que no hayan mecanismos de que las víctimas, que en último de los casos somos todos los ciudadanos por la afectación al patrimonio público, no puedan estar representados debidamente y puedan acceder a la información que existe dentro de esos expedientes y además hacer un control cruzado, un control donde tenga participación también, por supuesto, la Asamblea Nacional y donde tenga participación algunos actores institucionales, ¿no? Pero ese es el caso de Brecht. O sea, el Procurador General del Brasil, Rodrigo Janot, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia del Brasil que se mantenga el sigilo, que lo era solo hasta hoy día. Es sobre hechos de corrupción de Odebrecht producidos en otros países. Pero el fiscal del Ecuador, Carlos Vaca, ha aceptado un acuerdo de cooperación con la Procuraduría del Brasil. Entonces aquí hay un manejo doble. Por un lado está el Tribunal Supremo, por otro lado la Procuraduría. Según el principio de soberanía, ¿debe la Fiscalía del Ecuador acatar esa disposición
o se basa en un convenio internacional como el de Mérida que regula las cooperaciones internacionales? Mire, es que más allá de esto, la información que traiga la Fiscalía al Ecuador, aunque fuera ya judicializada en el Brasil, acá tiene que tener un proceso de contrastación, de investigación y también de posterior judicialización. Alfredo y oyentes que nos miran y nos escuchan, va a ser por mucho el caso más importante de la historia judicial del país en los últimos años y tiene que ser manejado con seriedad. No se puede, además, no solamente porque se trate de un pedido del Brasil, sino además por una obligación de seriedad en la investigación interna en el Ecuador, no puede la Fiscalía ni ningún órgano hacer pública ninguna lista en un boletín de prensa, precisamente porque los involucrados en esa lista, que todavía no están judicializados, van a huir del país, si ya se les anuncia quiénes son y cuáles son los contratos y dónde está la investigación. Entonces, uno puede entender el clamor que tiene la ciudadanía, lo que no saben son las víctimas que usted dice. Los políticos. O sea, la ciudadanía que no sabe, pero ellos sí saben. Claro, uno podría decir, se entiende el clamor de la ciudadanía, se entienden también las posiciones políticas de quienes están insistiendo en que se haga pública esa información, pero un proceso judicial para que tenga éxito y no se caiga en los tribunales tiene que ser seriamente manejado, los indicios tienen que ser seriamente procesados, las pruebas deben ser seriamente judicializadas. Ahora, el principio de la reserva en las investigaciones de los operadores judiciales. En el caso de Capaya, ¿cómo funcionó? Recordemos lo que pasó con Capaya y lo que dijo Alexis Mera al respecto. Veamos. Yo le digo, esto es un delito que no prescribe, eso quiero que quede claro. Si hay justicia en este país, estas personas si fugan del país no van a poder regresar nunca ni a enterrarse en el Ecuador, ¿no? Y los vamos a perseguir mientras podamos. Bueno, también hay extradiciones. Si el señor Pareja se queda en España, vamos a pedir extradición al gobierno español. O sea, aquí lo que va a ocurrir es la fuga, pues. Pero es lo que dice Alexis Mera, la fuga es para siempre, no regresan ni a enterrarse. ¿A eso es lo que lleva el secretismo? No sé si hay una relación directa entre eso y el secretismo. Lo que sí puedo decir yo es que a mí me parece importante la declaración que se ha hecho desde la Fiscalía en el sentido de que esto se va a procesar como un delito de delincuencia organizada internacional, porque eso tiene unas connotaciones diferentes. Fíjese usted que, por decir algo simplemente, no solamente aquí van a ser responsabilizados los ejecutores directos, los que firmaron los contratos, los que establecieron los pliegos, los que hicieron los procedimientos de emergencia, también tienen que ser los responsables de no hacer los controles y de no establecer mecanismos que impidan que se den esos procesos de corrupción. Entonces me parece interesante porque normalmente lo que sabemos es quiénes firman los contratos. Pero si la investigación va a mirarse como delincuencia organizada y transnacional, habrá que ir a los que estuvieron detrás de esto. Entonces, a mí me parece que más allá de que habrá que ir a ellos, ya fue la justicia suiza, la justicia de Estados Unidos, la justicia brasileña. O sea que estamos atrasados como 2 años en relación a Brasil, como 6 meses en relación a Estados Unidos, con algunos meses en relación a Perú, a Colombia, a República Dominicana. Sí, pero aquí en el Ecuador me refiero yo. Aquí en el Ecuador no solamente hubieron quienes firmaron los contratos, no solamente hubieron quienes pertenecieron a los comités de contrataciones o quienes hicieron los procedimientos inmediatos o los procedimientos de emergencia, hubieron quienes ordenaron que se hagan esos procedimientos, hubieron quienes toleraron esas prácticas y hubieron quienes establecieron la normativa que permitió realizar esas prácticas. Hacia allá también hay que ir. Entonces, en ese sentido es la investigación completa. Bueno, veamos lo que pasa. Stalin Raza, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo, muy amable. Bueno, Contacto Directo mañana con Lenin Arquera, conmigo, hasta el próximo lunes.